Vamos a saludar ahora sí con nuestro segundo invitado, Robinson Robles, colaborador del documental El Feriado Bancario y director de Historia Viva. Vamos a conversar los siguientes minutos con Robinson. Robinson, buenos días, bienvenido. Hola Jaime, qué gusto Gustavo verles a los tiempos en Ecuador en directo, siempre el periodismo alternativo, no corporativo, no bancocrático, no plutocrático, es necesario en la comunidad ecuatoriana. Además, las voces académicas que se suman a buscar alternativas para el país, pero desde esta visión alternativa, porque parece que esta matriz del sistema financiero mundial coopta periodismo, voceros, abogados, jueces, partidos políticos, y ha sido pues la tendencia, y lamentablemente hoy detentan el poder en el Ecuador y juegan en beneficio de sus cercanos, así de simple. Así es, Robinson. Bueno, se está devolviendo ya los bienes a los hermanos Isaías, pero todo está casi que como no ha pasado nada. Los medios casi que callados. No han hablado absolutamente. Por ahí unos 3 medios creo que han publicado algo solamente en las cuentas de redes sociales. Pero no hemos visto un reportaje en la televisión del caso del Hotel Ramada acá en Guayaquil, que estaba a cargo de los ex trabajadores o de los trabajadores del Hotel Ramada. Ya la semana pasada un juez retuvo incluso la cuenta donde ellos tenían los recursos para el pago, porque recuerda que ellos tienen un fideicomiso desde la época del expresidente Rafael Correa, que pasó a ser parte de los ex trabajadores del hotel. En todo caso, ya se empezó a devolver los bienes. Los hermanos Isaías han vendido el Hotel Ramada, uno de los primeros bienes de lo que sabemos. No sabemos si de pronto hay otros bienes que ya están a nombre de terceros. ¿Qué criterio merece todo esto, Robinson? Bueno, yo considero que es el poder de la bancocracia que se ha tomado también las instancias de la justicia para cumplir con sus roles, y todo viene caminando de la mano, por ejemplo, con situaciones que van revelándose sobre la cercanía de la expresidenta del Consejo de la Judicatura en el Guayas, María Josefa Coronel, defensora periodística del Grupo Isaías y también defensora judicial, siendo autoridad en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pese a que existe una sentencia donde ellos fueron ratificados en su inocencia el año cuando gobernaba Guillermo Lasso, otro representante de la bancocracia, no se les devolvió los bienes por ser una situación de responsabilidad civil. Sin embargo, conforme han pasado los meses, alegaciones de defensa de derechos humanos, de impedimento a la defensa, que van y vienen, que un juez les da la razón, etcétera, etcétera, permite esta conflagración de situaciones como la devolución del Hotel Ramada, y comienzan también a rodear TC Televisión porque les han devuelto unos terrenos que rodean TC Televisión y que también han sido parte de los bienes incautados. Posiblemente no debería causarnos sorpresa porque el nexo entre Noboa y los hermanos de Isaías es atávico. Recordemos que en el gobierno de Abdalá Bucaram, en 1996, el presidente de la Junta Monetaria era Noboa Pontón, Álvaro Noboa Pontón, y parte del equipo de gobierno no solo tenía que ver con Carvalho, que venía de Argentina, sino el asesoramiento directo, la cercanía de los que Bucaram llama no sus amigos, sino sus hermanos, y el Grupo Isaías. Entonces se vuelve a unir este grupo económico que manejó el gobierno de Abdalá Bucaram y que en su momento tuvieron roces con Guillermo Lasso, quien más bien estaba en contra del tema de la convertibilidad, y por eso se gestó el golpe de Estado contra Abdalá Bucaram para que asume el interino Fabián Alarcón, y era el ala más bien de Danilo Carrera, que fue el reemplazo de Álvaro Noboa al frente de la Junta Monetaria.
Pero hoy, como tienen atrás el Fondo Monetarismo, 7.200 millones que vienen y que no se saben qué están invirtiendo, al parecer la bancocracia está de luna de miel. Y como están de luna de miel con esos recursos, vienen los amiguismos atávicos de antaño para volver a estas pretensiones que se van convirtiendo en realidad, pese a que el Ecuador ya sufrió lo que sufrió en el 99, 2001, el congelamiento de deuda y el posterior, la dolarización. Yo no sé si tú viste las declaraciones que hizo hace 3 años, creo, el ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Él acusaba a los jueces de acá de Guayas que se habían prestado para devolver los bienes a los Isaías. El procurador Íñigo Salvador en su momento. Y también le mandó dardos, me parece, a la directora provincial del Consejo de la Judicatura de aquella época, que también estaba como que detrás del tema. Y aquí hemos tenido a la doctora Michelle Luna, que en algún momento la acusaba a la directora provincial del Consejo de la Judicatura, diciendo que ella andaba atrás de jueces, presionando para tener seguramente beneficios para terceros. Eso demuestra que la justicia ha tenido algo que ver para entregarle los bienes a estos banqueros que fueron saqueando el país hace 24 o 25 años atrás, y que después de 24 o 25 años atrás, el Ecuador se olvida de lo que hicieron. En aquella época, mucha gente tuvo que salir del Ecuador, muchos compatriotas viven en Europa, viven en Estados Unidos, producto de la desesperación. La migración en ese tiempo llegó a niveles que nunca antes habíamos tenido. ¿La justicia, tú crees que tiene algo que ver en esto? Es definitivamente. Y mira que nuevamente con las revelaciones que hizo Íñigo Salvador, se vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que funcionarios defienden a la bancocracia. ¿Cómo podemos desprender a un Íñigo Salvador, hijo de un Jorge Salvador Lara, dirigente de un partido conservador, que en los años 70, 80 estaba al frente de el coronel Armijos, padre de Ana Lucía Armijos, quien actualmente es funcionaria del Banco Mundial y que fue la eterna gerente del Banco Central, de la Junta Monetaria, etcétera, etcétera. Este sector, dominado por la bancocracia de la sierra, y yo considero que lo que decía Íñigo Salvador era simplemente un aletazo o una preocupación de la banca de la sierra, siempre confrontados con lo que significó la banca de la costa, y en este caso lo que fue el Fidanbanco, un poco para salir a cuestionar la devolución de los bienes de los hermanos Isaías. El problema es que hoy ya no disputan el poder porque lo tienen, pero al frente tienen un enemigo superior, que ya no es otro sector de la bancocracia, ya no es otro sector de la plutocracia, es un sector progresista que tiene el 48% de los votos en el país y que demostró gobernar y generar un Estado en avanzada sin ellos, de espaldas a ellos. Ellos como un instrumento más del Estado, no ellos como el poder dentro del Estado. Y ese enemigo hace que se unan bancos de la sierra, bancos de la costa, que vengan los Isaías. Lazo, tú le ves ahí, casi está ya de candidato presidencial nuevamente. Y el tema de la mafia albanesa, y el tema de Luque Lecaro, y el tema de Flopec, y los temas de Cherres. ¿Dónde están las investigaciones? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que cuando se habla de una configuración de fuerzas en torno a esta derecha bancocrática,
con el Fondo Monetario atrás, que hasta el 2018 el Ecuador no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional. A partir del 2018 tenemos ya una deuda de 7.200 millones y como no se ve obras, ¿dónde están esos recursos? En la bancocracia. Y si están en la bancocracia, ahí está la luna de miel. Y todos amigos, ahora todos amigos, ya no hay división, banca de la sierra, banca de la costa. Ya no, ahora todos están enconchados porque saben que se puede hacer un país sin contar con ellos. Mira tú y claro, ahí viene la justicia, tienen una fiscal de bolsillo, quieren cooptar la Contraloría, quieren cooptar la Procuraduría, quieren cooptar jueces, el Consejo de la Judicatura, les estorba el Consejo de Participación Ciudadana, comienza el desprestigio desde el sistema bancario de todas estas entidades para después vendernos que no hay seguridad jurídica y que para que vengan inversión extranjera se necesita tratados de justicia internacional, arbitrajes internacionales. ¿Quién está detrás? Esta luna de miel de la bancocracia, financiado por el Fondo Monetario Internacional, que son capaces, ¿de qué son capaces para mantener el poder? Robinson, tenemos videos que tú justamente nos pasaste, 4 videos. Vamos a ir rodando, no sé si vamos con el orden que enviaste. Bueno, el origen de todo el poder de la bancocracia del nuevo milenio, y es parte de un documental. Mira, es un documental que fue hecho por cineastas independientes con el apoyo de entidades públicas en el año 2012, con archivos de historia viva, y que nunca salió a la luz en los canales nacionales, nunca vio la luz en los canales corporativos, obviamente. Y mira, vamos a ver en el clip 1 que yo les pasé, en qué consistió la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue la madre de todos los conflictos que vemos ahora y de toda la desregularización, la banca múltiple que hablaban ellos, donde cualquier esquina podía convertirse en un banco y les daban toda la libertad para que la banca sea la que domine el mercado y haga y deshaga, pero la avaricia les costó caro. Vamos con el primero, el de los créditos vinculados. Por favor. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple. Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos. Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias. De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. Mira tú. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Mira, Hola, y tú hoy Robinson. estás en la situación perfecta, ¿no? Hoy en día, Robinson, saludos. Hoy en día, este testaferrismo se ha puesto de moda, pues con los créditos vinculados ya no con ese término, sino que ahora es el testaferrismo. Bueno, la idea del neoliberalismo era un poco eso, ¿no? El liberar el mercado para que el mercado se regule y en buena fe generar riqueza y generar empresa y generar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ese dinero no es invertido con buena fe en negocios, en productividad, en crecimiento, sino en empresas fantasmas? En lo que se llama ahora el testaferrismo mundial, en los grupos de delincuencia organizada transnacional. ¿Qué pasa cuando eso comienza a ocurrir y qué es lo que ocurrió en el 96-97? Viene una distorsión en la economía. En ese tiempo eran empresas fantasmas, a sus mismos panas, y se desaparecían los dólares. Hoy estamos hablando que son mafias transnacionales de narcotráfico, que no les importa utilizar armas para imponer su control y además de exigir más financiamiento.
Y además, si a eso le sumas que tienen un presidente pro banquero, si no banquero, porque por ahí creo que tiene un banco, estamos hablando del círculo perfecto, vicioso, que podría volver al Ecuador. Y testaferrismo, créditos vinculados, empresas fantasmas. Yo creo que las conclusiones tenemos que ir sacando nosotros y pensando qué es lo que tenemos que hacer para no seguirles dando el voto de confianza, porque nos venden por un lado el odio político a una tendencia y por el otro terminamos dándole el voto, como país me refiero, a estas élites plutocráticas que ya demostraron que fracasaron, pero tienen tal poder de incidencia con sus medios hegemónicos que todavía la gente sigue comiéndose el cuento. Por supuesto, y hoy en día no ha cambiado mucho las cosas porque dentro de la burocracia usted puede ver claramente que dentro de los altos mandos existen precisamente aquellos personajes que siguen manejando las grandes industrias y los grandes poderes, para señalarlo directamente. Veamos este segundo video que tiene que ver con la bancocracia de Maguad. Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica. Los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo. El gerente del Banco del Progreso, cuando fue tomado preso, dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad 3 millones, algo más de 3 millones de dólares. Eso lo vincula, ¿no es cierto?, con los intereses del banco. El gabinete de Yamil Maguad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país, que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral. Así, importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno. Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía. Álvaro Guerrero del Banco La Previsora fue designado presidente del CONAM, entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales. Jorge Egas Peña, ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño, fue nombrado superintendente de bancos. Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, embajadora en España y presidenta de la Junta Monetaria. Carlos Larriategui, secretario del gobierno de Durán Ballén, fue también presidente de la Asociación de Bancos Privados y ministro de Desarrollo Social en 1999. El grueso de los equipos económicos de la Junta Monetaria, el Banco Central, eran funcionarios de la banca privada. Ese era su origen. ¿Esa era garantía de un posible control? Evidentemente que no. Ahí estaban entonces incubándose lo que podríamos llamar los silencios cómplices, los errores técnicos, las desviaciones. Los silencios cómplices, qué frase, ¿no? Y también esa famosa frase de un personaje que vi ahí, ¿dónde está la plata? Claro, ¿dónde está la plata? Era parte del gabinete de Yamil Maguad. Y mira cómo se van revelando ahí los personajes que posiblemente hoy manejen los hilos y que también muchos de ellos son producto, hijos, herederos del triunvirato militar de 1975-79, cuando se implementó el neoliberalismo en el Ecuador, y esto del endeudamiento salvaje. Mira, una Ana Lucía Armijos, su padre, el coronel Armijos, ahí está un propio Osvaldo Hurtado, demócrata cristiano, cuya bancada, en mayoría, promovieron la ley AGB, que fue hecha precisamente para salvar al Filambanco desde el Estado, para que el Estado asuma las deudas y los accionistas se queden con los activos. Eso fue AGB. ¿Quién estuvo detrás? El PRE, los social cristianos, la democracia cristiana. Y todo esto se reflejó en el 99 con el gabinete de Yamil Maguad, que ni siquiera haber firmado la paz con el Perú le salvó del escarnio y de el pecado económico que cometió con el feriado bancario, el congelamiento de depósitos y una dolarización desesperada aplaudida por Bill Clinton.
y muchos de estos personajes de hoy son las lumbreras, ¿no? Qué descaro. Son los analistas perfectos, son los que tienen la solución en este país. Veamos ahora un tercer extracto sobre el caso Filambanco. El caso del Filambanco es emblemático por el volumen. Hablamos de millones y millones de dólares. En ese momento el Filambanco manejaba el 30% del comercio exterior. En octubre hay todo un cabildeo, todo un juego de presiones. Hay una alerta amarilla prácticamente ya, una alerta naranja, digámoslo así. Y al final el diagnóstico es categórico y lapidario. Filambanco había entrado en un gravísimo problema de solvencia y eso tenía que asumirse y resolverse de alguna manera. En esa primera semana de diciembre, los partidos políticos, Partido Social Cristiano, Partido Roldosista y Democracia Cristiana, ellos manejaban alrededor del 80% de la representación parlamentaria, aprueban la ley de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, en la cual establecen la obligatoriedad para que el Estado asuma sin ningún límite los pasivos de los bancos. 48 horas después, el Filambanco, a la sazón el banco más importante del país, entra en proceso de saneamiento. Estaban esperando la aprobación de la ley. Entra en proceso de saneamiento y el Filambanco le dice al Estado ecuatoriano: tome mis deudas, páguelas usted y yo me quedo con los activos. Los hermanos Isaías, dueños del Filambanco, huyeron a Miami, donde siguen gozando de impunidad y privilegios, aunque pesa un juicio en su contra. Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso, fue detenido por evasión de impuestos. Enfrentó numerosos juicios, por los cuales pasó recluido 7 años. Recientemente fue declarado insolvente por adeudar más de 880 millones de dólares al Estado. Alejandro Peñafiel, dueño del Banco de Préstamos, fue extraditado desde Beirut y sentenciado a 8 años de prisión. Fue liberado en el 2004 gracias a la ley de reducción de penas y condenado a 8 años sin posibilidad de rebaja, pero huyó del país. Nicolás Landes, presidente del Banco Popular, fue encarcelado por 18 meses en Costa Rica, luego fue extraditado y permaneció 4 años en prisión. El presidente Yamil Maguad abandonó el país. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, dictando clases en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Recientemente la Interpol negó a la Fiscalía la solicitud de extradición de Maguad. Ana Lucía Armijos, ex ministra de Finanzas en el gobierno de Maguad, trabaja actualmente en el área de política económica en el Banco Mundial de Washington. Jorge Egas Peñas, ex superintendente de bancos, fue sentenciado a 3 años de prisión por complicidad con los hermanos Isaías, acusados de peculado. El superintendente de bancos acusado de complicidad del grupo Isaías. Mira. El superintendente, imagínense ustedes, quien tiene que controlar a la banca. No sé si rodamos el otro video, que es el de Alvarito. El último monetaria. De contexto, ¿no? Cómo Alvarito anunciaba su llegada a la Junta Monetaria con el gobierno de Bucaram, y después lo vamos comentando, claro que sí. Vamos a ver qué cosas quedan todavía por hacer del actual gobierno, que conviene que las termine de hacer, qué cosas conviene que nosotros comencemos a hacer desde el 10 de agosto, y también pues vamos a seguir siendo informados sobre el estado de situación del país. Aquí lo que van a ver en el país son capitalizaciones y concesiones. Esto aquí ha traído una serie de reclamos justos de parte de los trabajadores, porque el presidente Bucaram declaró siempre que no iban a haber privatizaciones. Y ante eso les aclaro yo, como presidente de la Junta Monetaria, como director del Frente Económico, que no van a haber privatizaciones, sino capitalizaciones y concesiones. No sé qué quiso explicar, pero capitalizaciones y concesiones, dijo. Y él estuvo al frente del grupo económico, del poder económico de ese gobierno. Con los Isaías, ¿no? Con los Isaías. Y era una facción de la banca. La otra facción no quería eso y por eso lo tumbaron a Bucaram. No es que hubo el cuento de la corrupción desbordada, etc. Bueno, Bucaram daba papaya. Pero fue un golpe de Estado de la banca de la Sierra, incluido ahí Lazo, y la banca que representaba a los Isaías y a Álvaro Noboa, que estaban en el gobierno de Bucaram. Mira tú.
Hace una semana yo lo entrevisté a Omar Maluk y él nos contó cómo se fraguó esa ley del AGD. No lo entrevisté yo, perdón, lo entrevistó Javier Lazo, pero fue en este medio. Tengo ese extracto. No sé si tú lo viste. Sí, yo vi la entrevista, pero no al detalle de este tema. Vamos a analizarlo, claro. Escuchemos. Yo fui asesor de Jaime Nebot y vi la miseria de la derecha. Yo me le bajé del carro del Mercedes-Benz en el Parque Elegido y le tiré la puerta a Jaime cuando él propuso la ley del AGD. Y le dije, yo no sigo contigo. Esto es una barbaridad lo que van a hacer. Y ahí fue una alianza Izquierda Democrática, Democracia Popular y Partido Social Cristiano. Ahí estaba mi amigo Juan José Pons, de presidente, y Osvaldo Moletina, Izquierda Democrática, que para tomar las resoluciones entre ellos iban a orinar al baño. Si iba Jaime Nebot, Juan José Pons, Osvaldo Moletina, y me invitaban a mí a orinar al baño para conversar en el baño. Ahí se hacían las componendas. Cuando machos, yo vi esta componenda, sí, te estoy diciendo la verdad. Yo no estoy mintiendo. Cuando yo vi esta componenda, me salí, me retiré. En el baño se hacía todo. En el baño se hacía todo. Mira, ¿Sí sabías esa? No sabía esa, pero sí sabía que el 80% de esa asamblea social cristianos, roldosistas y democracia cristiana, democracia popular, Osvaldo Hurtado y sus sabios que hoy solo emiten discursos de odio, promovieron la ley AGD con dedicatoria para salvar al Filamanco. En esa ley fue que se puso el impuesto a la circulación de capitales, ¿no? No, eso fue una ley que fue promovida por Nebot, pero no estoy seguro. Mira que habría que investigar un poco más al respecto. Claro, porque pero recuerdo yo que con esa ley fue que se derrumbaron los bancos, porque la gente ya no iba al banco, guardaba su billete debajo del colchón. Tendríamos que analizar en los tiempos la ley de circulación de capitales que fue propuesta por el Partido Social Cristiano. Yo me recuerdo que fue también Nebot. Por el Nebot y el Partido Social Cristiano, ¿en qué momento de la historia y de esta crisis de la bancocracia que comenzó desde el 94 con la ley de instituciones del sistema financiero y entre el periodo de la quiebra de los más de 40, de los 20 bancos que quedaron solo 20 parados, esta ley ingresó para ser parte del engranaje en contra de los ciudadanos? Porque ley de circulación de capitales significaba que si alguien cambiaba un cheque de 5,000 sucres, tenía que abonar algo para el Estado. Y era una ley sin duda hecha por los que siempre dicen que no quieren más impuestos para el pueblo. Mira tú. Pero en el engranaje del poder bancocrático tendría que ver mucho. Vamos a investigarlo y vamos a publicar algo en Historia Viva en estos días. Esa fue una ley de la zapada, ¿no? Eso sí que fue terrible. Y después de esa ley fue el descalabro de la banca, porque la gente ya no iba a la banca, ya no iba a hacer las transacciones como se hacían, pues, ¿no? En ese tiempo con los cheques. Ahora se maneja a través de transferencia la mayoría de las transacciones. Pero la mañosería de este sector de la banca, Jaime Robinson, ha estado presente hasta estos días. Mira que en el gobierno de Guillermo Lasso se intentó desaparecer el Banco Central con la intención macabra de que los gobiernos, a partir de la desaparición del Banco Central, acudan a la banca privada para préstamos. Bueno, mira, no tendrían ellos problema en ser parte de la vida política del país siempre y cuando actúen definiendo sus posturas y definiendo lo que representan. Además, tomando en cuenta que ellos actúan con una gran ventaja por sobre los otros actores políticos, y es el financiamiento que ellos tienen para hacer política. El problema es que vienen estos grandes financistas del sector bancario a financiar
partidos políticos, vean el descalabro de la izquierda democrática, que no es ni más ni menos la bronca entre banqueros para tomarse la izquierda democrática, y vean en lo que terminó, terminó con un Paco Moncayo al servicio de un Guillermo Lasso, de la izquierda democrática, o la asambleísta Andrade, Vilma Andrade, de la izquierda democrática, termina de embajadora de Noboa. Así terminan los partidos cooptados por la bancocracia. ¿Por qué no dicen de frente quiénes son sus financistas? ¿Quién está detrás de tal o cual candidato? Para que la gente sepa. El problema es que se ocultan, hacen una política de la marrullería, financian voceros, financian periodistas, financian medios para que emitan discursos de odio, porque ya no tienen el poder de plasmar su agenda ni sus vocerías en los medios. Ahora hay medios alternativos, pero no dicen que son financiados por el tal o cual banco o tal o cual poder financiero. Y si este poder financiero viene desde el poder financiero mundial, estamos hablando de que ya viene un financiamiento supranacional para evitar que estos procesos alternativos que no nacen de ese seno sean aplacados, no solo con discursos, sino con discursos de odio, y por eso será que vemos granjas de trolls, pero inmensas, en torno a una postura para aniquilarla. Y eso se reproduce en los medios tradicionales, y eso se reproduce en los concesionarios de las frecuencias. Y atrás, la bancocracia nuevamente empoderada y de luna de miel, sin querer soltar el poder. Pero la banca está traspasando ya esas barreras, mi estimado Robinson. Ya yo en lo personal conozco de medios digitales que son financiados por la banca. Inclusive tú ves publicidad de la banca ya en los medios digitales. Claro, antes se hablaba del dinero que financiaba la banca, dinero de los ecuatorianos. Pero ahora hay una gran duda, que es el financiamiento a través ¿cómo es? Del narcotráfico. Bueno, difícil llegar a que un periodista diga atrás mío está financiando el narcotráfico. Pero sí deberían decir de frente, atrás mío está el Banco X. Muchos que tiene cierto vínculo. Lo muestran, bueno, muchos lo muestran de frente, ¿no? Con el auspicio de, pero dígalo, mi postura periodística es en defensa de la bancocracia, es en defensa del poder financiero. Y nosotros hacemos periodista para promover la comunicación que emiten estas élites. Y su público verá si le sigue o no. El problema es que se ocultan, se tapan, no quieren, se muestran como independientes, imparciales. Y estamos hablando de que hay un montón de procesos bancocráticos hoy, como las cooperativas de ahorro y crédito que han aparecido y que aparecen financiando medios y que son de esta derecha rancia y que posiblemente también sean de ese movimiento indígena de la derecha que también existe y que financia medios. Bueno, dígalo de frente. A mí me financia una cooperativa que es del movimiento indígena, representa a la derecha y está alineada al poder financiero nacional y mundial. Listo. Su público sabrá si le sigue o no. Robinson, quiero agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Recuerden historiaviva.net. No se olviden de nuestras plataformas. Vamos sacando en cuanto podemos archivos. Hemos sacado apenas un 5 o 6%, pero conforme pase el tiempo lo seguiremos mostrando, y para que ustedes también puedan tener acceso y poder sobre esa base comentar sin odio hechos del pasado que pueden generar procesos de reflexión histórica y pensamiento crítico. Esa es la idea. Gracias a Robinson Robles, colaborador del documental El Feriado Bancario. Hace 25 años fue este hecho del feriado bancario.